porque no es posible que un policía golpee a un periodista. An diesem Polizeieinsatz. Die Berliner Zeitung berichtet, dass ein Videojournalist der Redaktion verletzt worden sein soll. Ein Polizist soll dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Con mi identificación de prensa se le presenté a la policía y la policía me dejó entrar. Creo que es una línea roja que se rebasó en mi caso, de si realmente se está respetando la libertad de prensa en Alemania. El video donde se ve cómo la policía me ataca por la espalda y comienza a golpearme en el rostro. Hola, Guten Tag y bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito en Alemania. Guten Tag, mi nombre es Luardo y conmigo se encuentra de regreso Benji. Hola, Eduardo. El día de hoy tenemos un tema interesante y es que Alemania se encuentra en un momento muy caótico en cuestión de demostraciones y protestas que no paran, por todos lados se ven. Cada día escuchamos que en Sonnenallee hay manifestaciones o universidades tomadas. Y hace unas semanas habían estudiantes que habían tomado la Freie Universität y también la Humboldt. Y bueno, muchos medios amarillistas habían incluso sacado portadas. Y hablo del Bild Zeitung, que pertenece a uno de los conglomerados más grandes de Alemania de medios, Axel Springer, que sacó este título amarillista en el que llamaba a los estudiantes, les llamaba Universitäter, que es un juego de palabras, el cual significa universidad y Täter significa, digamos, delincuente. Entonces es un juego de palabras, como diciendo los estudiantes, estos son delincuentes. Y con fotografías de muchos de los que estaban ahí. Okay. Entonces era como que bastante fuerte exponer fotos de los estudiantes que habían tomado las universidades y llamarlos de esta forma. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a un periodista que ha estado cubriendo un poco de estas protestas y está trabajando él en Berlín. Él es originario de México, de la Ciudad de México, y ahora trabaja en el Berliner Zeitung y está con nosotros aquí en el podcast. Ignacio Rosas Landa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de platicar con ustedes. Qué bueno que estás aquí. Ignacio, cuéntame un poco de dónde vienes, a qué te dedicas y cómo terminaste en Alemania. ¿De dónde vengo? De Xochimilco, Ciudad de México. Es un lugar que yo siempre digo de dónde, cuando me preguntan de dónde eres, yo digo que soy de Xochimilco directamente. No digo nunca Ciudad de México. Yeah. Me siento como muy, muy arraigado a este lugar, y es también un lugar que conserva como la historia de la Ciudad de México antes de ser conquistada por los españoles, ¿no? Entonces, algo de lo que me encanta también platicar. Yo estudié comunicación, pero me especialicé en realización audiovisual, y después, más adelante, hice una maestría en cine. Okay. En realidad, a lo que siempre me he dedicado es al cine documental, y también como el cine documental que hago es muy relacionado a temáticas sociales, pues estuvo siempre también muy, muy relacionado al periodismo. Okay. Entonces, muchas veces mi trabajo tenía salida en distintos medios de comunicación. Órale, ¿y cómo terminaste en Alemania? ¿Qué te trajo hasta acá? Bueno, por lo mismo, en algún momento apliqué a una beca que se llama la IJP, International Journalist Program, que es en realidad un programa de intercambio entre periodistas. Yo ahí apliqué a ver si pegaba. Ajá. Y bueno, al final me aceptaron, y terminé por casualidad trabajando en el Berliner Zeitung como por dos meses más o menos. Okay. Y aunque lo mío es como el video y la fotografía, yo llegué ahí y es un medio muy tradicional de prensa escrita, ¿no? Que todavía imprime diario un periódico. Sí. Entonces, lo que me tocó hacer fue escribir artículos. Entonces, tuve que dejar la cámara a un lado y ponerme a escribir. Ok. ¿En qué idioma escribías los artículos? En alemán. Alemán. Entonces hablas alemán también. Hablo alemán, sí. ¿Cómo aprendiste alemán a un nivel que puedas escribir para un periódico?
Bueno, ¿Colegio alemán? sí, yo estudié en un colegio alemán que está ahí también en Xochimilco. Sí, ahí estudié toda la vida, aunque siempre digo que una vida no es suficiente para aprender alemán, realmente. Sí. Y entonces llegaste acá y empezaste a escribir, o sea, y tienes... Sí. Entonces yo creo que tienes un nivel que... C2 o... sí, o sea, en algún momento tal vez lo fui, pero realmente hoy en día también te puedes ayudar de varias tecnologías que te ayudan como a corregir un poco tu gramática o cosas que tal vez no sabes cómo decirlo, te puedes ayudar de un traductor y listo, y ya después tú vas como afinando, puliendo como el lenguaje, ¿no? Okay. También tengo suerte porque en un periódico también siempre hay al menos 2 personas que te corrigen el estilo y la gramática, ¿no? Okay. Primero tu editor que te ayuda como a mejorar tu artículo narrativamente o te da sugerencias, y después siempre hay un corrector que revisa a todos, ¿no? O sea, a todos, no solo a mí. Okay. Y que ahí te das cuenta que también los alemanes cometen errores en alemán, ¿no? Siempre tienen que corregir algo. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos acá? Pues para mí fue muy, muy emocionante llegar acá. Y en ese momento era 2022 y estaba algo reciente la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces era algo como un tema que estaba muy, muy, pues muy presente en la sociedad, y yo también tuve oportunidad de trabajar ese tema una vez que estuve acá. Pero también hacía otras cosas, como por ejemplo hice una guía de dónde se pueden comer los mejores tacos aquí en Berlín. Entonces con la beca era bastante libre de yo salir, encontrar una historia y luego escribirla, ¿no? Que es, creo que eso es lo que en realidad a mí me apasiona, como salir a las calles, ver qué es lo que está sucediendo, encontrar una historia y contarla. Ok, ¿qué diferencias encontraste entre cómo se hace el periodismo aquí en Alemania y cómo se hace en México? Ok, bueno, pues la diferencia es gigantesca, no puedo como... ¿Ah, sí? Sí, creo que en México hacer periodismo es de verdad una profesión, en primer lugar, de alto riesgo. México es uno de los países donde más se asesinan periodistas en el mundo. Creo que solamente estamos abajo de Afganistán, como en el 4º o 5º lugar por ahí en el mundo. También es una labor muy, bueno, por lo mismo también muy estresante, muy mal remunerada, y donde tienes que estar trabajando también 24/7, ¿no? A un ritmo bastante alto. Wow. Y cuando llegué aquí, pues más bien me sorprendió cómo todos trabajaban bastante relajados, cómo todo estaba bastante tranquilo, cómo todos tenían un horario de trabajo muy, muy fijo, y cuando se terminaba eso, se iban a su casa y se olvidaban de todo, ¿no? Ok, nadie temía por su vida. No, y nadie temía por su vida, por supuesto. Wow, sí, o sea, eso que mencionas, ser periodista en México es una de las profesiones más peligrosas, ya sea de que por si reportas algo de algún político o de algún grupo de crimen organizado, siempre tu vida corre riesgo. Y en general en el mundo es una profesión en la cual, dependiendo del país, tiene ciertos niveles de riesgo. También creo que en Turquía también hay una organización de mujeres periodistas, las cuales te están tratando de llevar o de procesar ciertos casos de que ha habido del gobierno de Turquía hacia mujeres periodistas que las han reprimido, incluso las han llevado algunas, las han detenido. O en países también como Tailandia, creo que en protestas y todo eso sucede también, de que atacan o hay mucho acoso a periodistas. Sí. En el 2022, bueno, una universidad aquí de Alemania, de Bielefeld, realizó un estudio en el que dice de que el 60% de los periodistas han sufrido algún tipo de ataque o de acoso. Y uno pensaría de que en Alemania ser periodista no significaría tanto riesgo con la policía o algo. Y bueno, más adelante nos vamos a adentrar un poquito más. Lo que sucedió contigo hace unas semanas, el incidente con la policía. Pero me gustaría saber qué es lo que has estado cubriendo últimamente. He visto de que has cubierto bastante de las protestas que hay pro Palestina en Berlín. Después de esta beca, como para conectarlo un poco, me contrataron. Surgió la oportunidad de trabajar para ellos como videoperiodista, como ya más adentrado a lo que es lo mío, realmente mi área.
Pero regreso a México para sacar la visa y se tardan casi un año en darme la visa. ¿En serio? Wow. Entonces, por eso es que me tardé tanto en regresar. Entonces, como del 2022 al 2023, prácticamente estuve en México esperando la visa y pude llegar apenas a finales de septiembre del año pasado. Oficialmente empecé a trabajar en octubre del año pasado, aquí en el Berliner Zeitung, ya como videoperiodista. Y pues el 7 de octubre está ya este conflicto entre Israel y la organización Hamas, ¿no? Y pues inmediatamente eso tiene una repercusión inmediata en este país, por su historia, por la población también palestina que vive aquí en Berlín. Y entonces inmediatamente hay manifestaciones en contra y a favor. Digamos, unos que defienden al Estado de Israel, otros que defienden a la población civil en Gaza. Y entonces obviamente aquí se vuelve como una caja de resonancia de todo el conflicto, ¿no? Inmediatamente a mí me mandan a cubrir estas protestas y yo me quedo muy impresionado con el nivel de represión que hay hacia las personas que se manifiestan por Palestina o por la población civil en Gaza. Sin embargo, yo creo que tenía la suficiente experiencia por mi trabajo en México de cubrir protestas, ¿no? Creo que es como algo que también hice muchísimo en México y entonces creo que era precisamente algo en lo que yo me puedo decir que tengo como una especialidad casi en eso, ¿no? Sí. Entonces para mí fue como muy emocionante cubrir eso aquí. Y también ver el nivel de represión de la policía y poderme yo meter ahí y documentar lo que estaba pasando, ¿no? Pero también lo que me impresionó es que yo podía en un primer momento hacer mi trabajo libremente. En México el nivel de dificultad es más alto porque por un lado te tienes que cuidar también de la policía, ¿no? Si tú grabas como algún abuso de la policía y la policía te ve que estás grabando eso, el siguiente eres tú, ¿no? Y tal vez te quitan tu equipo, tal vez lo rompen, tal vez te golpean, no sé, te tienes que estar cuidando de las dos partes, ¿no? Y de la otra tal vez te cae una piedra por ahí, estás ahí en medio de un fuego cruzado, ¿no? Claro. Y aquí, en cambio, yo podía estar relativamente cerca de todo lo que ocurría y la policía en ningún momento me obstruía mi trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas presenciaste o qué comportamientos viste durante estas protestas de la policía hacia la gente que protestaba a favor de los civiles en Palestina y cómo contrastas el comportamiento que se ve en las protestas que son, por ejemplo, pro-Israel o incluso manifestaciones de todo tipo? Porque incluso a veces los nazis salen a protestar o a manifestarse. Sí. Y yo no he visto nunca represalias de la policía hacia ellos. Sí, no, los escoltan más bien. Sí, ajá. Pues creo que de lo primero que me tocó ver es cómo había una convocatoria para salir aquí en esta plaza que se llama Hermannstraße, Hermannplatz. Y ahí había una convocatoria como para juntarse. Eran los primeros días después del 7 de octubre. Y las personas que querían salir también a mostrar su preocupación también por la respuesta tan agresiva o tan enormemente dañante a la población civil por parte del Estado de Israel. Y veíamos apenas un par de personas saliendo con una gorra, con una bandera pequeña de Palestina, o alguien con un collar con la geografía del Estado de Palestina. Y eran inmediatamente detenidos como por 10, 20 policías. O sea, a mí me tocó ver eso, como dos personas que tenían uno una gorra y otro un collar. Y por tener eso habían sido detenidos como por 20 policías. Wow. Y no podían, no podían seguir caminando por la calle. Ni siquiera se habían juntado con algún contingente ni nada. Simplemente los vieron con ese atuendo y los detuvieron, ¿no? Como si estuvieran usando prácticamente una suástica o algo así.
Claro. O quizás alguien con una suástica quizás se hubiera salido con la suya. Sí, como si fuera de verdad algo que estaba, algo que estaba absolutamente prohibido y era no sé, la bandera de un país. Entonces a mí eso se me hizo muy impactante. Okay. Y esta represión de la que hablas es por parte de la policía, pero Sí. tú, por ejemplo, en el periódico, ¿tuviste algún momento en el que te dijeron, oye, no cubras esto o no puedes decir eso en tu nota? No, o sea, creo que sí estoy afortunadamente en un medio que acepta como una diversidad de puntos de vista. Lo que sí creo es que no esperaban que yo tuviera una visión que retratara a las personas que protestaban por Palestina, que tuviera una cierta empatía, ¿no? O que viera como que se atreviera como a mirarlos de cerca, más bien diría yo. ¿O algún comentario de tu editor o cómo te diste o cómo percibiste que se habían como sorprendido del ángulo que tú tomabas? Más bien lo que pasaba es que yo veía una cosa y ellos veían otra cosa. O sea, yo veía represión policíaca y ellos veían que se estaba respetando la ley, que se estaba haciendo respetar la ley, porque lo que estaban diciendo era prohibido en este país o es prohibido en este país. Entonces ellos ven en esas imágenes cómo se hace respetar la ley a través de la policía. O sea, ellos ven que se está haciendo algo correcto y yo más bien veía por mi lado represión policíaca a personas que querían expresar preocupación porque muchos de ellos también tienen incluso familia en estas regiones, ¿no? Claro. En Gaza o en general en otros lados de Palestina. O son personas que también tienen un pasado donde sus padres tuvieron que abandonar esas geografías justo por este conflicto, ¿no? O por otros conflictos, por guerras. Entonces tiene como ese sentimiento muy en la piel, o esa historia también la tienen ellos en la espalda, ¿no? Y entonces ahí es cuando chocan esos dos mundos entre Alemania, que también tiene su historia que tiene que cargar en la espalda, pero ellos que también tienen su propia historia y que están aquí, digamos, no porque realmente eligieron venir acá, sino porque estaban huyendo de la guerra. Claro. Lo que argumentan las autoridades es de que en estas manifestaciones hay un discurso que se considera antisemita, que cantan canciones o dicen frases que llama a la aniquilación del pueblo de Israel. ¿Tú llegaste a escuchar estas frases o estas cosas que las cuales el gobierno dice que son las que están prohibidas? Como cuando recién llegué, para mí no era claro realmente. O sea, yo tenía una idea de lo que es este conflicto entre Palestina e Israel, pero realmente no tenía ninguna idea de cómo funcionaba esto aquí. Y creo que poco a poco lo fui entendiendo. Digo, ya son como 8 meses y en estos 8 meses creo que cada mes he ido por lo menos una vez a la semana a estas protestas, entonces como que me he podido familiarizar con todo eso a través de este tiempo, pero al principio realmente no entendía cuál era realmente el problema de tener, de decir esas palabras o de tener una bandera de Palestina y que eso fuera visto como algo prohibido, ¿no? Claro. Pero la cuestión es que como que aquí la sociedad, si estás en contra del Estado de Israel, es equiparable a estar en contra de los judíos, ¿no? Y ese es como uno de las cosas que causa más conflicto. Las personas o muchas de las personas que se manifiestan dicen, no, simplemente estamos en apoyo a las personas que están sufriendo en Gaza ahora mismo, ¿no? Claro. De una violencia de la que ellos no deberían ser parte, porque no, o tal vez está este grupo terrorista que le puedes decir a Hamas, pero no es como que este grupo tampoco represente a la gente que está ahí o que se preocupe por la seguridad de la gente que está ahí. Entonces esa gente está como también en medio de sufriendo las consecuencias de esto. Claro. De esta agresión y bueno, también de una historia larga
del Estado de Israel que ha respondido siempre a esto eh, de una manera también en la que no puede haber una comparación entre fuerzas, ¿no? Entonces, esta población civil está atrapada ahí y por eso es que la gente sale, porque está preocupada, porque no aguanta ver ese nivel de sufrimiento, digamos, ¿no? Es básicamente el motor de las personas que salen. Y que no es lo mismo estar por tener esa empatía con la gente que está sufriendo, que tú odies por algún motivo a la gente que tenga una religión de judía, ¿no? No es lo mismo. Pero ahí es donde hay un poco un shock o un quiebre con el discurso oficial, ¿no? Porque aquí se tiene que apoyar al Estado de Israel incondicionalmente. Claro. Sí, eso es lo que bastante se escucha y lo que bastante se cuestiona últimamente, y conforme va escalando más el conflicto y mientras van subiendo más el número de víctimas civiles, más y más, incluso alemanes empiezan a apoyar el movimiento para que haya un alto al fuego. Un cese al fuego. Claro. ¿Has hablado con algunas de las personas que están en esas protestas? Sí. ¿Qué es lo que te cuentan? Bueno, con muchas personas. Bueno, justamente, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, desde diciembre que hemos hecho entrevistas también con ellos, y ellos también ellas y ellos lo que afirman es que al principio buscaban un camino institucional también para abrir el diálogo y poder ver los contrastes de todo este conflicto, ¿no? Y que no fuera tan polarizante, sino que se pudieran ver todos los contrastes, distintos puntos de vista de abordar el tema, y se pudiera discutir una mejor manera de cómo este país podría sobrellevar este tema, ¿no? Y cómo debería de actuar realmente, ¿no? Sin embargo, esos caminos que buscaron hacia el diálogo, al debate, siempre se les fue negados institucionalmente, porque de nuevo la postura oficial es que prácticamente esto no se discuta, sino que simplemente haya un apoyo incondicional de nuevo, ¿no? Y que solo haya esa postura oficial. Otros puntos de vista no han logrado ser aceptados dentro de ninguna institución prácticamente. Entonces a ellos su reacción, bueno, como estudiantes, fue manifestarse, ¿no? Y entonces organizaron protestas adentro de la universidad. Y por eso fue que empezaron las protestas, porque en un primer momento se les negó un espacio para el diálogo, ¿no? Claro. Y después de esas protestas las llevaron también a la calle. Y ahí también fueron estas protestas reprimidas, ¿no? Y también a ellos en muchas ocasiones se les acusaba de usar símbolos, simbología o palabras o discursos antisemitas, ¿no? Que aquí en Alemania es prácticamente de lo peor que puede ser acusado, ¿no? Claro. Por la misma historia del país, si tú eres un antisemita, bueno, es como lo peor de lo que se te puede acusar. Sí, es lo que yo he notado, que puedes ser racista, puedes ser violento, puedes ser xenofóbico, puedes ser de lo peor, pero hay de ellos si les llegan a llamar antisemitas, porque ahí sí se enojan y dicen no. Sí. Pero todo lo demás lo son, pero antisemitas siempre van a defender que no, que ellos no lo son. Porque podemos ver que hay grupos de incluso que se ve que ahora la ultraderecha resulta que ahora es pro-Israel, con tal de sacar a ciertos grupos del país. Y entonces dices, estos grupos ahora de repente son pro-Israel, pero son de posturas de ultraderecha y xenofóbicas. Tengo que decir que no sé si yo tenga algún tipo de autoridad para hablar y explicar con completa autoridad este tema, porque es definitivamente algo que yo vengo de otro contexto totalmente diferente. Desde México vemos esto con totalmente otros ojos. Sí. Y más bien aquí me ha costado un poco de trabajo entender por qué
son calificadas como antisemitas personas que simplemente no soportan el sufrimiento que están viendo todos los días de las personas en Palestina. Y lo único que quieren es que haya una resolución pacífica para todos. Sí. Y creo que eso no puede ser juzgado como en un marco de odio, porque así los catalogan a los que están exigiendo paz o exigiendo una solución pacífica a este conflicto, los están catalogando como personas que odian, como que odian a Israel, odian a los judíos, personas que odian, como que los enmarcan en este odio. Y le llaman Judenhass. Y por muchos periódicos, por ejemplo, estos que mencionaba, que pertenecen a Axel Springer, que es Die Welt, Bild, ¿cuál otro? Focus, creo que también pertenece a ellos, bastantes. Y todos traen la narrativa de Judenhass y que ha incrementado el Judenhass en los últimos meses. Y esa es la connotación que le dan ellos en el ¿cómo se dice? En la narrativa que maneja todo el conglomerado de Axel Springer. Y eso es algo que para mí, cada que lo veo en el metro, porque en la BVG pasan las noticias, ¿no? A veces. Y todas las noticias que te ponen de ahí son de periódicos que pertenecen a Axel Springer. Y muchas veces veo cuando es bastante unilateral o presentan palabras como esa, Judenhass o Universitäter, o sea, universitarios delincuentes o cosas por el estilo. Y a mí también me sorprende bastante ese nivel de sesgo o de polarización que se está manejando en Alemania. Sí, creo que, también por experiencia, movimientos sociales es algo también, un tema en el que he trabajado mucho en México también. Un movimiento social no se puede mantener a través del odio, es imposible. Un movimiento social se mantiene en realidad a través de solidaridad, como de empatía, y por una convicción de que se está saliendo a la calle o se está accionando por una causa justa, ¿no? Si algo está basado en odio, no lograría mantenerse así de articulado, claro, por tanto tiempo, ¿no? ¿Y de los profesores, llegaste a escuchar alguna de la opinión de los profesores en esas universidades? ¿Los apoyan? ¿Están en contra de los estudiantes? ¿Cuál ha sido ahí lo...? Y ahí también se pone complicado, porque los profesores, más bien toda persona ahora que se atreva a hacer crítica en este contexto, tiene peligro también de perder su trabajo, ¿no? Y esos son los profesores, ¿no? Esos son o artistas que también se han manifestado o se han expresado de manera crítica y han perdido espacios, los han cancelado, digamos. Pero también puede ser cualquier persona, ¿no? En las manifestaciones no pocas veces he visto personas con letreros de a mí me despidieron por estar a favor de la población civil en Palestina, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces eso inhibe muchísimo la participación y hace que muchas voces se enmudezcan, ¿no? Claro. Y que no haya justamente participación, no haya pluralidad en el debate. Y que ahora esté tan polarizado las posiciones, ¿no? Sí, eso está... Es porque sí estoy seguro de que hay mucha gente que estaría dispuesta a decir, hey, alto al fuego, ¿no? Independientemente de qué territorio le pertenece a quién, son civiles los que están muriendo allá. Pero yo creo que hay mucha gente de que no se atreve a decir nada o a salir a protestar por miedo a eso, por miedo a represalias, por miedo a de que puedan perder su trabajo o perder algún cliente o incluso por ser juzgados por parte de su familia, incluso. Sí. De nuevo, esta parte de ser llamados antisemitas. Sí, ¿no? Y también tiene repercusiones en tu trabajo y también puede tener repercusiones legales, ¿no? También en las manifestaciones también veo cómo la policía todo el tiempo está grabando a las personas y las personas ahora han desarrollado como una especie de técnica para cubrirse y no ser grabadas, porque si la policía te graba y te puede imputar como cualquier cargo, ¿no? Que se les ocurra porque tú estás ahí presente. Te fichan y problemas a la hora de renovar tu visa.
Sí, sí. Bueno, sí me ha tocado mucho eso, pero sí, el caso es que ser identificado ahora en una posición o la otra define mucho de cómo te va, cómo te va a ir así dentro de la sociedad, ¿no? Entonces sí es un tema bastante que está definiendo este país en este momento. Y bastante cuando es un país en el cual se dicen cosas como que en Alemania que la libertad de expresión, que un país democrático y que la libertad de protesta es un derecho de todos, pero Ujú. solo siempre y cuando sean ciertos temas. Pero yo pregunto, ok, es que obviamente no vas a salir a protestar por algo que el gobierno quiere. Tú vas a salir a protestar por algo que va en contra del gobierno, que va en contra de la narrativa actual. Si vas a protestar a favor de lo que ya está ahí, si vas Ujú. allá bien feliz a tu Friday for Future para decir, ok, salvemos este planeta, pues nadie te va a decir, no, no salvemos el planeta. Entonces estás ahí, 100,000 personas y te lo celebran los gobernantes de Alemania como, oh, la gran victoria de la democracia, porque 100,000 personas se reúnen para salvar el clima, Ujú. pero te van a reprimir si quieres que dejen de morir personas civiles en una guerra. Y es como completamente ilógico, solo porque Alemania quiere apoyar esta guerra. Y yo creo que, bueno, ahí es cuando se me hace ahí bastante hipócrita la posición o la democracia o los derechos que dicen que según existen aquí. Sí, creo que parte del problema es justo que solamente se impone la visión oficial en todos lados, ¿no? Como dices, en gran parte de los medios de comunicación, en el gobierno, en instituciones culturales, en todas partes se impone solamente una sola visión y hace mucha falta que se vean todos los contrastes o todos los colores que están ahí adentro de este conflicto, ¿no? Pero es algo que no se permite, de lo que no se permite hablar. Ujú. Entonces, por eso es tan difícil como mostrar estos contrastes y todos estos colores que hay y todas las perspectivas que hay en juego, ¿no? ¿También te tocó cubrir, por ejemplo, las manifestaciones que hacían en pro de Ucrania? Esas ya no me tocó, creo que esas me las perdí en el momento que estaba en México, que Ya. esperando por mi visa. Ah, ya. He estado en algunas, pero me dicen que ya son mucho más pequeñas de lo que realmente eran al inicio, ¿no? Era lo que iba como la comparativa de en ese entonces a ahora, qué Ujú. tanto ha cambiado y cómo se ha cambiado o trasladado esta visión o la atención a las manifestaciones, ya sea pro Palestina o pro Israel. Sí, bueno, creo que también con la guerra, o como dicen más bien, el ataque de Rusia a Ucrania, eh, aquí creo que la postura era clara y todos estaban un poco sincronizados con que había que apoyar a Ucrania, ¿no? Mm. Y eso es como que se entendió bastante bien y todos estaban como de acuerdo y se dieron apoyos a las personas de Ucrania que venían de Ucrania y que estaban huyendo de la guerra, ¿no? Y tuvieron mucho apoyo para conseguir trabajo, para vivir aquí, etcétera, ¿no? Pero en el conflicto entre Palestina e Israel es totalmente lo opuesto. Quiero agradecer a los patrocinadores que hacen posible este podcast. Wundertax. Wundertax es una aplicación para que puedas hacer tu declaración de impuestos en Alemania mucho más fácil. Si quieres obtener un mejor retorno de tus impuestos, visita gutentag.wundertax.de para que obtengas más información. Hace un par de semanas, el pasado 23 de mayo, te encontrabas documentando la toma de uno de los edificios de la Universidad Humboldt. En el día en que la policía decidió desalojar a los estudiantes que habían tomado la universidad. Cuéntame un poco a detalle qué sucedió ese día. Claro, pues bueno, como mencionaba, los estudiantes aquí habían estado buscando un diálogo abierto con las autoridades de sus universidades.
Hay que decir que también en el movimiento estudiantil aquí, que está en apoyo a la población civil de Palestina, participan una variedad de universidades, ¿no? En este caso, ocuparon el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad Humboldt, pero participaron alumnos de todas las universidades, de varias universidades. Okay. Y bueno, buscando este diálogo, lo intentaron de varias maneras, pero siempre se les fue negado. Hicieron una serie de protestas y después, pues bueno, este también es un movimiento de alguna manera global, donde estudiantes de varios países hicieron acampadas en sus universidades. Y entonces aquí también los estudiantes decidieron organizarse y organizar acampadas, ¿no? La primera fue en la Freie Universität de Berlín y esa duró aproximadamente 6 horas. Porque... Poco duró. Sí, instalaron las casas de campaña, ocuparon un espacio, tenían un pliego petitorio, pero en ese caso la universidad no quiso tener ningún tipo de diálogo con los estudiantes y desde la rectoría se ordenó inmediatamente la evacuación de estos estudiantes por medio de la policía, digamos. Entonces el campamento no duró más de 6 horas. Y nunca hubo un diálogo con las autoridades de la universidad. Después, tiempo después, organizaron ocupar un edificio de la Universidad Humboldt, ¿no? Y eso lo hicieron como una acción sorpresa, digamos. Ocuparon este edificio de ciencias sociales y hubo una respuesta un tanto diferente de la rectora de la Universidad Humboldt. Ella se vio más abierta a sostener un diálogo con los alumnos y entonces pactó que iban a ser, aquí le dicen tolerados, un día más, ¿no? Okay. Entonces fueron tolerados en total creo que 1 día y medio, digamos, ¿no? Los toleraron en cuanto ocuparon el edificio y aceptaron un diálogo al día siguiente con los alumnos, que iba a tener lugar de 3 a 6 de la tarde, ¿no? Y este diálogo entre todas las autoridades de la rectoría de la Universidad Humboldt y los alumnos, se vio un poco retrasado justamente por todo el operativo policíaco que había alrededor del edificio ocupado. Sin embargo, los alumnos y la rectoría lograron tener un diálogo entre ellos, ¿no? Y los alumnos pudieron explicar cuáles eran sus exigencias y la rectoría pudo dialogar con ellos sobre estos puntos. Como que la intención era dialogar punto por punto qué es lo que era real que la autoridad universitaria podía hacer y qué es lo que no podían hacer, ¿no? Entonces realmente creo que uno de los logros que tuvieron los estudiantes con esta ocupación fue lograr finalmente un diálogo abierto con las autoridades de la universidad. Y eso fue, creo que, algo muy importante, de lo cual pocos realmente reportaron o hablaron, ¿no? Yo no sabía que se había logrado un paso o algo. ¿Recuerdas qué era lo que pedían los estudiantes? Primero, y que fue algo que a mí me impresionó mucho, pero de nuevo porque no pertenezco o sea, llevo muy poco en este país, pero lo que pedían los alumnos, muchos alumnos de la Universidad Humboldt y de otras universidades aquí, pues tienen también origen, raíces palestinas, pero el gobierno alemán no reconoce a Palestina como un estado. Entonces ellos en su certificación oficial como alumnos de la universidad tampoco son reconocidos como palestinos. Entonces, un primer punto era que la universidad los reconociera como palestinos. Y un primer punto que exigían es, bueno, quiero ser reconocido como lo que soy, como palestino. Pero aquí parece que no es posible porque el Estado alemán no reconoce al Estado de Palestina. Sí. Otro era, por ejemplo, exigir que se creara un programa de becas para estudiantes de Palestina. Cabe mencionar que todas las universidades en Palestina han sido destruidas.
Si tú eras un alumno y, no sé, logras sobrevivir y en algún punto quieres seguir estudiando, pues bueno, los estudiantes querían que hubiera un programa de becas para ellos, ¿no? Ofrecerles algún tipo de facilidad para que ellos pudieran continuar estudiando. Sí, claro, por lo menos de como reparación de daños. Y dices, ok, mi universidad está destruida, ¿dónde estudio ahora, no? Sí, y qué bueno que decían, es algo que se instaló con personas de Ucrania u otros conflictos en el mundo, ¿por qué no instalarlo también para ellos, no? ¿Cuál es el problema? Ahí empiezan como a entrar en las fisuras del sistema o las contradicciones, ¿no? Otro punto muy importante era justamente que la universidad no implementara la definición de antisemitismo que se está tomando oficialmente, que viene de una organización judía, bueno, de Israel, que queda como mucho marco abierto para justamente calificar por cualquier crítica al Estado de Israel a las personas como antisemitas, básicamente. O así es como los alumnos lo están interpretando, manifestando, ¿no? ¿Y por qué no? Porque ahora se está también cambiando la ley en Alemania en cuanto a represalias contra estudiantes que se expresen políticamente, digamos. Se está cambiando la ley en estos momentos para que si tú te expresas, digamos, en contra del Estado de Israel, la universidad tenga el poder de exmatricularte. Y eso, por ejemplo, para muchos alumnos significaría también perder la visa y la estancia en este país, porque aquí muchos alumnos pues vienen de otras partes del mundo. Claro. Muchas de las estudiantes que se están manifestando a favor de la población civil en Palestina, pues también son de otras partes del mundo, ¿no? No son realmente todos alemanes, sino que pues hay toda una diversidad en las universidades aquí, ¿no? Todas las personas que tienen cierta empatía por civiles o aquellos que sienten que ocupación o colonialismo no es lo correcto, especialmente gente que quizás venga de tierras que fueron colonizadas en algún momento. Sí, por supuesto, ¿no? Pueden entender y pueden expresar cierta simpatía a lo que sucede y sería un poco injusto de que de repente te quieran expulsar por compartir algunas de las ideas con el pueblo palestino. Sí, que eso es también uno de los conceptos más discutidos y peleados ahora en las universidades, ¿no? Donde se enseñan estudios decoloniales por un lado, pero no se está realmente, o los alumnos están diciendo o señalando que no se están poniendo en práctica esas teorías, ¿no? Esas teorías que están enseñando en las universidades. Me acuerdo mucho de un graffiti que había dentro del edificio ocupado de la Universidad Humboldt, como ¿de qué sirve tu teoría si no puedes reconocer la represión que se está viviendo hoy en día, ¿no? O de qué sirven estos libros, o tienen que decolonizar este conocimiento porque no te está sirviendo para ver la naturaleza de este conflicto, ¿no? Y en cambio estos alumnos creo que lo tienen bastante claro, ¿no? Y justamente por eso se tomó el edificio de ciencias sociales, ¿no? Porque todo lo que enseñan ahí, de nuevo, desde el punto de vista de los alumnos, no estaba siendo aplicado para leer lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? Porque también está también prohibido decir que Israel es un proyecto colonial, ¿no? O que tiene una naturaleza colonial y que sus procesos de aumento de su territorio tienen una lógica colonial, ¿no? Está prohibido decirlo. Sin embargo, en los libros que te enseñan sobre colonialismo, bueno, claro. no es difícil entenderlo, ¿no? Pero creo que es más bien otra cosa lo que está operando ahí, ¿no? Que es como todo un sistema educativo aquí en este país que se tuvo que implementar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como toda una mentalidad que se tuvo que implementar para poder salir de esa historia, ¿no? Sí, yo creo que, es muy posible que muchos de ellos creen en realidad, en su corazón, que están haciendo lo correcto,
al reprimir estas protestas, al callar el discurso, que ellos creen en realidad que ellos están, digamos, del lado correcto de la historia, como le llaman. Sí. Sí, eso definitivamente le agrega otro grado de dificultad porque en efecto no creo que todas las personas que ahora estén, digamos, en contra de los manifestantes pro-palestinas sean necesariamente malas personas como o que no se simplemente crecieron con una historia que tiene un peso muy grande y todo un sistema oficial y educativo que los dirigió a ahora ni siquiera sentirse con la confianza de poder expresarse o tienen también un conflicto interno muy, muy, muy grande, ¿no? Nosotros somos inmigrantes aquí, Sí. pero por ejemplo, tú estás escribiendo acerca de manifestaciones en pro de Palestina. Haciendo videos principalmente. Haciendo videos. Sí, sí, sí. ¿Tú no tienes miedo de que, por ejemplo, en algún momento el gobierno diga, ok, no te renovamos tu visa? Sí, totalmente. Se va a ver en los próximos meses. Si le renuevan o no. Pero yo, digamos que como periodista, más bien mi punto de vista es un periodismo muy enfocado en derechos humanos. Esa es mi preparación desde México y el tipo de periodismo que he hecho desde hace 10 años. Un periodismo con enfoque en derechos humanos. Entonces, yo cuando veo a las personas que salen y exigen sus derechos o que ejercen su derecho a la libre expresión o a manifestarse, a la a la libertad de reunirse, pues yo los veo como eso, como personas con derechos que están, que tienen unas preocupaciones y que exigen ciertos cambios en el discurso oficial. En el curso de lo que está tomando este país, ¿no? Principalmente en este caso, como que se dejen de vender armas, para armas que sirven para hacer daño, para asesinar, para matar a población que tal vez no tiene nada que ver con el conflicto, ¿no? Entonces, yo veo más bien como personas que quieren una solución pacífica y y no estoy como tan metido como en el discurso oficial, ¿no? No tengo como esa historia yo en la espalda porque uno vengo de Alemania, entonces tengo como la capacidad de mostrar ciertos contrastes o ver otros contrastes que aquí no se ven por lo mismo. Entonces creo que por eso es importante tener también esa perspectiva en los medios de comunicación aquí, ¿no? Como creo que de eso sirve que haya personas que vienen de afuera y que ofrezcan otra mirada. Y es importante que haya esas otras miradas en los medios de comunicación también aquí, justo para que todo el discurso no sea tan plano, tan blanco-negro, ¿no? Y creo que afortunadamente estoy en un medio que lo permite y que bueno, finalmente todo mi trabajo está ahí en el Berliner Zeitung y nunca lo he hecho, digamos, de manera que, yo voy a subir este video, ¿no? Sino que siempre ha tenido un acompañamiento editorial y bueno, afortunadamente tengo este periódico que está respaldando también mi trabajo, ¿no? Y que aprecia el trabajo que hago. Ese día que estaba tomando la Universidad Humboldt, estabas tú dentro del edificio grabando en el momento en que entra la policía. Sí. ¿Podrías guiarnos un poco más cómo se fueron dando esos momentos? Sí, bueno, yo estaba desde digamos, primero es importante decir, yo entré al edificio porque la policía me permitió entrar al edificio. Entraste con tu identificación de prensa. Yo llegué como con mi identificación de prensa, se la presenté a la policía y la policía me dejó entrar. Entonces pude estar como desde las 2 de la tarde en adelante, adentro del edificio, documentando todo lo que había en este Ocupa. Y estuve presente durante el diálogo que tuvieron entre rectoría y alumnos. Pero este diálogo se vio interrumpido por el operativo policíaco que había fuera del edificio. Había una esperanza que al final de este diálogo se llegara a un acuerdo y que pudieran extender esta ocupación del edificio, pero sin embargo la rectora fue presionada
y así lo dijo ella en entrevistas desde arriba. Desde la gente de arriba. Le estaba presionando el gobierno, básicamente. Sí, que significaría prácticamente el gobernador de Berlín o el Senado de Berlín, para que permitiera la entrada de la policía al edificio para desalojar a los alumnos. Entonces, lamentablemente, justo por esta presión policíaca que fue ordenada desde arriba, se quedó interrumpido el diálogo y nunca se pudo llegar a un acuerdo. Lo más que pudo ofrecer la rectoría es acompañar a los alumnos que quisieran salir voluntariamente afuera del edificio para que la policía no les hiciera ningún tipo de daño ni de registro. Y así fue con la mayoría de los alumnos. Pero algunos decidieron quedarse todavía a resistir en el edificio. Y es ahí donde pues yo estoy adentro del edificio y decido quedarme a documentar a estos alumnos que decidieron quedarse a resistir hasta el último momento en el edificio. Esto ocurre, por ejemplo, en dos partes principalmente. En el primer piso, donde hay algunos alumnos que todavía se quedan ahí, y en el cuarto piso. Yo decido en algún punto ir al cuarto piso a documentar a alumnos que se decidieron atrincherar ahí. Y es ahí donde empieza como el video que subimos en el Berliner Zeitung, donde se ve cómo la policía está rompiendo la puerta para entrar al cuarto piso y está rompiendo las barricadas, ¿no? Y yo estoy ahí documentando ese momento. Soy, digamos, el único de prensa y la única persona también en ese piso. Y la policía al entrar, soy la primera persona que ve. Y me reconocen como prensa porque, digamos, no me atacan. Sí, yo recuerdo haber visto el video y veo como Caja TV. Sí. Y siguen ellos su paso. Supongo quizás vio tu identificación de prensa. Sí, yo tenía mi identificación de prensa colgada al cuello, estaba muy visible, ¿no? Aquí, y tenía mi cámara en la mano derecha y un celular en la mano izquierda y estaba simplemente pues documentando, ¿no? Haciendo mi trabajo. Y pues la policía me ve y simplemente está como buscando a los alumnos. Me ve, pero entiende que soy prensa y me deja en paz. Y hasta ese punto todo iba como el protocolo, como los últimos 8 meses en los que he trabajado, me habían dejado en paz, siempre con una cierta distancia, pero me habían dejado hacer mi trabajo y documentar, ¿no? Sin embargo, esta ocasión avanzo junto con los policías que ya habían ingresado al cuarto piso y que estaban buscando a los alumnos en el edificio. Avanzo junto con ellos y de la nada un policía me ataca por la espalda. Me agarra de la mochila, me jala para atrás, me da la vuelta y comienza a golpearme en el rostro. Me empieza a dar puñetazos en el rostro y me derrumba y me tira al suelo, ¿no? Y me hace estas técnicas de sometimiento para ponerme las esposas en las manos y con su rodilla en la espalda, con todo su peso, presionándome contra el suelo sin dejarme prácticamente respirar, ¿no? A lo George Floyd casi, ¿no? Sí, como estas técnicas que ya la policía las tiene muy bien estudiadas para someter a alguien, ¿no? Pero yo me identifiqué siempre como prensa en cuanto sentí la agresión. Le repetí en varias ocasiones que soy de la prensa y que no tenía derecho a estar atacarme, ¿no? Sin embargo, pues no le importó. ¿Respondió algo cuando le decías eso? Sí, bueno, cada vez que yo hablaba simplemente decía que me callara, ¿no? Okay. Que guardara silencio. ¿Qué forma te lo decía? ¿Agresiva o simplemente decía Ruhe o no, Halt die Fresse o cómo te lo decía?
No, bueno, gritando, ¿no? Gritando me lo decía como en este alemán crudo de cierra la boca. Okay. Y cada vez más amenazante, ¿no? Cada vez que yo intentaba defenderme a través de la palabra, él era cada vez más agresivo física y verbalmente conmigo, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento él haya atribuido el ataque a decir yo no sabía que era prensa, lo tomé de la espalda y simplemente yo nunca vi el gafete y por eso el ataque? ¿O hubo algún momento en el que te dijeran algo? ¿Por qué te atacaron? No, creo que no hay no hay ninguna duda que él sabía que yo era prensa, simplemente no le importó. Okay. Porque incluso él mismo me dijo, tus compañeros están afuera, también hicieron su trabajo y ellos no tienen esposas en las manos, ¿no? Okay. Entonces, claramente estaba hablando de mis compañeros, o sea, de la prensa, pues. La demás prensa está fuera del edificio, también hicieron su trabajo y ellos no tienen esposas en las manos. Fue lo que me dijo este policía. Además, justo cuando me estaba presionando tan fuerte contra el suelo, justamente en ese momento llegaron afortunadamente 2 paramédicas como a ayudarme. Y le pidieron a este policía que dejara de ejercer tanta fuerza sobre mí porque no me estaba dejando respirar. Y gracias a ellas, este policía como que relaja la fuerza, pero inmediatamente también las corre del lugar, ¿no? Y no deja que me den más asistencia. Y las paramédicas también le dicen al policía, oye, mira, ahí está su identificación, es un representante de la prensa, no puedes estar haciendo eso. Y la policía simplemente les gritó, ustedes no tienen idea de lo que es el trabajo policíaco y se tienen que ir de aquí, ¿no? Y ellas también las detuvieron, lo cual también... A los paramédicos. Sí, a ellas no les pusieron esposas ni nada, pero las tuvieron como en una esquina detenidas sin que se pudieran mover libremente. Para la operación, no sé. Ajá, exactamente, y sin poder ayudar a los demás activistas y demás. No sé cuánta gente escucha el episodio desde Latinoamérica, pero yo creo que pocos quizás tendrán una dimensión de lo que es un policía acá. O sea, del tamaño de un policía aquí y del peso de un policía de acá. Sí, no son esos policías que pesan gorditos como 100 ni kilos, o sea, pesan 100 kilos pero de músculo acá en Alemania. Sí, o sea, yo me he topado cuando los veo en operaciones, son gente, no sé, tú te has topado más con los que apoyan esas manifestaciones, pero menos de 1.80 no miden, ¿verdad? De hecho, creo que tienen un límite de hasta un mínimo de cuánto pueden medir para poder ingresar a ese tipo de policías. Y también tienen como unas reglas muy estrictas en cuanto a su corporalidad. Obviamente todos tienen que tener un entrenamiento físico bastante fuerte. Y además pues están equipados con todo, ¿no? Con armadura, básicamente. Sí, no, los puñetazos que me dieron no fue a puño limpio. No fue a puño limpio, o sea, tienen unos guantes especiales para, digamos, para ellos proteger sus nudillos, pero para uno que recibe el golpe, pues se siente mucho más duro, ¿no? Un policía de ese tipo más el equipo tendrías prácticamente 100 kilos arriba de ti, digamos. Sí, no, al menos, además presionando él con toda su fuerza. Sí. Todavía ahora, 2 semanas después, me duele como un poco la costilla derecha de toda la presión que ejerció contra mí, ¿no? Después, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿te atendieron en algún lado? ¿Te llevaron a la comisaría? No, estuve alrededor de 1 hora. Bueno, primero estuve como prácticamente media hora con él encima de mí, con las esposas en las manos. Pues estuve al menos yo creo que media hora tirado en el suelo. Después de eso como que me sentaron en un lugar todavía con las esposas. Al final, como después de 1 hora me las quitaron. Y a mí, a las 2 paramédicas y a 2 activistas que estaban prácticamente desmayados, nos llevaron a un salón separado y ahí nos tuvieron detenidos como 2 horas más sin poder comunicarnos.
ahí mismo en ese salón les dije a las paramédicas si tenían algo como para el dolor, porque me dolía increíblemente la cabeza de los golpes que me habían dado. ¿Se te pegó en el rostro? Sí, me pegó en la sien y en la quijada. Y más la tacleada y el estarte presionando. Exacto, sí. Wow. Y bueno, cuando estábamos en este cuarto detenidos, también les pido algo para el dolor a las paramédicas y la policía también impide que me den algo, ¿no? Les pedía como una aspirina, lo que fuera, y ellas me la querían dar, la tenían, pero la policía les dijo, no, ustedes no les den nada a él. Y me dijo, ahí hay agua, puedes tomar agua. Bueno, la aspirina quizás no hubiera sido buena porque si tenías algún tipo de hemorragia interna, podría diluir más la sangre y iba a empeorar la herida. Sí, pero un ibuprofeno. Ajá. O algo así. O un diclofenaco. Para la próxima. Si te tomas la aspirina, sí puedes valer. Sí. Pero... ¿Y te presentaron cargos o después cuál? Sí, no, yo repetidamente pregunté por qué me habían hecho eso, ¿no? De qué es lo que se me acusaba. Y el policía me dijo que yo lo había atacado a él con mi cámara y monopié, que yo había sido el que lo había atacado a él con mi cámara y monopié, así como... Ay, piu, con mi cámara. Ok, pero está grabado. Sí, está grabado. Que opuse resistencia a la detención y que no tenía yo derecho de estar ahí. Entonces, esos son los 3 cargos que ahora mismo me están imputando a mí. Y justamente al día siguiente, bueno, platiqué con mi periódico, me mandaron inmediatamente al hospital, esa noche, para que quedaran registradas las lesiones y todo. Al día siguiente platiqué con mi redacción, cómo íbamos a reaccionar a todo esto, ¿no? Y reaccionamos pues con un artículo periodístico que explicaba lo que me había sucedido. Se hizo una pregunta oficial a la policía de por qué habían hecho lo que me habían hecho, y la policía respondió lo mismo, ¿no? Que yo había atacado al policía, que había ofrecido resistencia y que yo no tenía derecho a estar ahí. Después publicamos el artículo junto con el video, donde se ve, claramente que alguien me ataca por la espalda, mi cámara se cae al suelo en menos de un segundo, y que por supuesto yo no ataqué a un policía, ¿no? Y que fue un ataque totalmente injustificado. Claro. Entonces la policía como que al ver este video, como que se retracta un poco y dice, no teníamos conocimiento de este video, vamos a investigar. Ok. Eso suena a México. Aunque, bueno, ahí te dejaron mantener la grabación. Sí, exacto. O sea, en México, probablemente hubieran o roto la cámara o me la hubieran robado. O... Pero que tenías 2 cámaras. Un celular y una cámara. Un celular y la cámara. ¿Era una cámara de qué tipo? ¿De reportero? Sí, una cámara grande, reflex, una Nikon reflex grande. Y grababas celular también con tu celular. O sea, en ese momento estabas con ambos. Sí. El video que vimos en redes sociales fue ¿cuál? Con la cámara reflex. Ok. Sí. Entonces, él no destruyó la cámara, pero no ha de haber sido totalmente intencional. Yo creo que se le olvidó destruir la cámara. Creo que no era consciente del material que tenía. Y en realidad yo tampoco. En ese momento yo estaba rezando porque mi cámara hubiera seguido grabando después del golpe y después de que cayó al suelo. Alcanzó a grabar como los segundos necesarios para comprobar que yo no ataqué a nadie y que más bien, a pesar de que me había identificado como prensa, él continuó con su agresión. ¿Sabes cómo me di cuenta de que eras mexicano? O sea, porque vi el video y después cuando te taclea se escucha prese, pero con el acento chilango. Dije, ¿será mexicano? Sí.
Porque así que, eso como que noté, porque en el artículo, bueno, en el video que me salió en Instagram, no decía que era mexicano, solo decía reportero. Y ya después que escuché dije, ¿es mexicano? Es mi prese, Poli. No manches. No manches, no manches. Poli. Aguanta. No. Pero sí, entonces, bueno, por suerte no se alcanzó a grabar esa parte, o sea, no te destruyeron el material, o él no pensó en eso, o no tuvo idea, o no está... No aprendí en México. Sí, no, es que le falta le falta barrio al Poli. Pero en el punto de que no tenías que estar ahí, ¿tenían razón o no? La prensa tiene derecho a documentar operativos policíacos. Entonces, en teoría, sí. Como prensa, tengo el derecho de estar ahí hasta que el último manifestante salga del edificio, ¿no? Pero la policía, ellos parece que pueden cancelar la democracia cuando ellos decidan que es así necesario para ellos, ¿no? Okay. Y eso es también algo como muy, muy peligroso, ¿no? Y es también una de las razones por las que yo estaba ahí, porque sabía que justamente ese momento nadie lo iba a documentar y se podía prestar para abusos de autoridad, para que hicieran uso de la violencia innecesaria en contra de estudiantes. Y entonces por eso era importante que alguien estuviera ahí documentando, ¿no? Claro. Y ahora no solo a los estudiantes, también documentaste a la periodista. Sí, lo que te sucedió. A mí, a mí mismo. Ahora, eso fue como parte de lo que en realidad me dolió más, que no pude hacer mi trabajo, no pude realmente documentar lo que ocurrió. Si te trataron a ti, ¿cómo habrán tratado a los demás después de que te detuvieron? Hay un par de videos de cómo se ve cómo los trataron y da bastante miedo. Sí. Da bastante miedo la actitud de los policías. Y yo tuve que escuchar simplemente todo desde el cuarto donde estaba detenido, ¿no? Como que escuchaba cómo los estudiantes resistían, cómo gritaban a veces, como decían, déjalo, no hagas eso. Todo me tocó simplemente escucarlo sin poder hacer nada en un cuarto prácticamente ahí al lado, ¿no? Y bueno, mientras la policía investiga, ¿qué derechos tienes tú como ciudadano, como prensa para defenderte o como para, defenderte en contra de esto que te sucedió? ¿Hay algo que puedas hacer? ¿Puedes demandar o...? Digamos que sí puse como en crisis el sistema democrático aquí, porque no es posible que un policía golpee a un periodista. Creo que es una línea roja que se rebasó en mi caso y que pone en crisis al sistema, o lo pone al menos en cuestión, de si realmente se está respetando la libertad de prensa aquí en Alemania. Ya en el contexto de las protestas pro-Palestina había habido un aumento en la violencia contra manifestantes, pero también en contra de la prensa. Y creo que lo que me ocurrió a mí fue como ya el clímax de todo esto, ¿no? Ahora, muchas organizaciones de libertad de prensa europeas y alemanas se han manifestado como en mi favor, se han pronunciado, decir que es inaceptable que un policía le haga esto a un representante de la prensa y haciendo hincapié en que yo tengo derecho de documentar y que por ningún motivo tiene un policía el derecho de agredirme como lo hizo, ¿no? Entonces es algo que ahora está, pues yo puse una demanda y está en curso ese proceso. Está apenas abierto, está por verse si los cargos que me imputan a mí se van a mantener o no. Primero tienes que defenderte de lo que ellos te están acusando. Entonces. Sí, yo estaba haciendo mi trabajo
Y segundo, pues denunciar que sufrí violencia, una agresión policíaca totalmente injustificada y que tuvo consecuencias pues en mi físico y también en mi mente, ¿no? Que te ataque uno de esos tipos, tampoco es como fácil lidiar con eso, fácilmente, ¿no? Ujú. Entonces yo tengo que hacer como ese proceso y creo que es un proceso importante porque no puede ser que la policía sea quien establezca dónde está la frontera de hasta dónde puede llegar la prensa o hasta Ujú. dónde llegue la libertad de prensa, ¿no? Ujú. Creo que no deben de ser ellos quienes establezcan esto y más en un contexto tan complejo, ¿no? Creo que ahí es donde la labor periodística es más importante, justamente ahora que la sociedad está tan polarizada en este tema. Y por lo tanto creo que es una lucha de quién va a establecer la línea de hasta dónde podemos documentar, ¿no? Ujú. ¿Ha habido algún apoyo por parte de la Embajada de México? La Embajada de México se pronunció también casi inmediatamente. Me apoyó, me dio, digamos, respaldo consular y por sus canales también exigió que se hiciera una investigación imparcial, porque bueno, ahora estoy denunciando a la policía con la policía y la policía tiene que investigar a la policía. Entonces, esperemos que Claro. eso funcione mejor que en Que en México. México. Ajá. Pero bueno, la embajada también se pronunció para expresar su rechazo hacia un ataque a un mexicano, pero también a un miembro de la prensa, ¿no? Bueno, el periódico, el Berliner Zeitung, donde tú trabajas, sacó el artículo, publicó el video. Hubieron algunos otros periódicos que también escribieran sobre el caso. ¿Y cuál ha sido el diálogo sobre la libertad de prensa al respecto? Sí. ¿Se ha abrido la discusión en los medios? La verdad es que mucho menos de lo que yo esperaba. Ujú. Sí lo publicaron algunos otros periódicos Sí. de acá de Berlín, pero en realidad medios alemanes casi no lo han retomado. Y es algo como que también en mi periódico resulta algo un poco Triste, ¿no? De que no se sí, tome tan en serio algo. sorprende un poco que no sea esto más un escándalo y tal vez si le hubiera pasado a otro medio o tal vez no sé si fuera yo alemán se lo hubieran tomado más en serio o se hubieran escandalizado más. Pero no ha habido tanto ruido en medios Ujú. sobre esto. Organizaciones de derechos humanos, de libertad de prensa, sí. Creo que se ha llegado hasta la más alta instancia por esa parte. Pero en medios no tanto. Y digo, también es una historia que va en desarrollo, ¿no? Todavía. Claro, claro. Sí, y creo que también juega un papel justo el contexto de las manifestaciones pro Palestina, todo lo que tenga que ver con este contexto. La verdad es que es bastante un poco callado, ¿no? O enmudecido o bajado de tono, como que no quisieran hacer mucho ruido al respecto. O sea, obviamente hay una doble moral en lo que está sucediendo hoy en día. Y cabe mencionar de que también muchos movimientos estudiantiles de protestas han sido demonizados en su tiempo y ahora cuando los vemos hoy en día en retrospectiva nos damos cuenta de que ellos estaban a favor de los derechos humanos, que estaban del lado correcto de la historia, como les gusta llamar, cuando vemos que habían en los 60s, 70s protestas en contra de la guerra en Vietnam. Todos esos estudiantes en Estados Unidos eran demonizados como alborotadores, como violentos, y ahora lo vemos y nos damos cuenta de que esa guerra en Vietnam era una guerra que había ido demasiado lejos. Sí. Estamos en el mismo caso. Se están demonizando a las personas, a los estudiantes que se ponen en favor de las víctimas. Y vemos este tipo de cosas que quizás en un futuro los alemanes mirarán al pasado con un poco de vergüenza otra vez.
Sí, ahí hay varias paralelas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la Freie Universität venden playeras y tazas con la imagen de uno de los líderes estudiantiles del 68, ¿no? Pero como dices, a los que están protestando ahora los reprimieron en menos de 6 horas. Sí. Otra paralela interesante de lo que dices es aquí en laboratorios químicos alemanes se inventó el napalm, ¿no? Que fue como un arma de las más crueles que se han implementado en una guerra y que causaron daños humanitarios increíbles a la población nativa de Vietnam, ¿no? Y aquí también había en ese entonces un movimiento de detengan la producción de esa arma tan cruel y tan, sí, no sé. Es muy selectivo porque el gas mostaza también se inventó en Alemania, pero como lo estaban utilizando en contra de Inglaterra, de los franceses, la prohibieron. Y pusieron, es crimen de guerra usar el gas mostaza. Pero inventas algo como la napalm, pero la utilizas en contra de la población en Vietnam y no es prohibida. Y dices que no lo están viendo. Sí, o sea, eso es totalmente cierto, ¿no? Justo la democracia aquí se vive de manera selectiva. Hay personas que gozan de todos esos derechos por lo que como se presenta este país, ¿no? Y hay otras personas como la población árabe en general, sea de palestino o no, que no tiene realmente o no vive en su día a día con la plenitud de todos esos derechos, ¿no? Claro. Sí, es lo que yo la otra vez, creo que a principios de años le comentaba a Benji. Se va a sentir bien feo venir de un país de esa región y vivir aquí. Ha de estar así como que bien culero venir de allá, porque estar acá viendo cómo muere tu gente y tú no puedes expresarte, es como si vieras, no sé, que México es atacado, pero tú no puedes protestar o manifestarte en defensa de los derechos humanos de tu gente de México o de cualquier país del que tú vengas. Ha de ser como una impotencia que debe causar hasta cierta frustración, ¿no? No, totalmente. En los primeros meses, por ejemplo, después de este primer momento donde no podía salir ni con una gorra ni con un collar, la gente siguió saliendo de todas formas, ¿no? Al principio fue muy violento, sobre todo en la región de Neukölln, donde viven más concentrada la población árabe. La gente salía y no les importaba que fueran detenidos, golpeados, y así seguían saliendo semana con semana hasta que creció tanta la gente que salía a las calles que ya era imposible contenerla, ¿no? En un primer momento, cualquier manifestación pro-palestina era prohibida, pero porque la gente, justamente por este sentimiento que tú mencionas, siguió saliendo, en algún punto tuvieron que permitirlas, ¿no? Y es por eso que llevamos 8 meses de que todas las semanas hay al menos una manifestación en Berlín en pro de Palestina, ¿no? Y me acuerdo mucho una vez que hubo una manifestación masiva aquí como con más de 20,000 personas en las calles, y al día siguiente me tocó ver una muy chiquita en Alexanderplatz, como de 30 personas, ¿no? Y me acuerdo que me acerqué a un señor y como para intentar entender, le pregunté, ayer hubo una gigantesca, ¿no? ¿Por qué hacer otra hoy con tan pocas personas, ¿no? Y él me contestó, con lo que está ocurriendo, más bien yo no entiendo cómo es que no salimos diario. Y creo que me hizo entender mucho ese sentimiento, ¿no? Es muy lamentable. Es muy lamentable lo que te sucedió. Y ojalá tus heridas ya hayan sanado un poco. Sí. Yo vi la foto de que te tomaron después de que pasó esto. Sí se ve fuerte. O sea, la cara totalmente, ¿cómo se dice? Hinchada, los golpes en la cara que sí te dieron. Ahora ya no es mi problema realmente, ahora ya es un problema de Estado, de toda la sociedad y de la prensa. Sí, porque en general creo la percepción que tienen los alemanes acerca de la policía alemana es buena.
Sí. Algo que no pasa en México, en donde tú ya no sabes a quién temerle más, si a un delincuente o a la policía. Sí. En el que pues el abuso de autoridad sí es más grande. Aquí en Alemania, a veces si tú le preguntas a los alemanes, oye, ¿tienes miedo de tu policía alemana? Y te van a decir, no, ¿por qué tendría que tenerles miedo? Entonces, bueno, este caso es muy lamentable, pero... Sí, cuando empecé a ver estos tipos de cosas y después con el video de tu caso, sí, no esperaba yo ver algo así en Alemania. Sí. Pues sí, me tocó que un mexicano pisara esas fronteras. Sí, claro, muy bien. Pues gracias por tu trabajo, por exponerlo ahí, compartirlo con el mundo. ¿Dónde pueden conocer más de tu trabajo la gente? Bueno, si me quieren seguir en Instagram, estoy como National-Geographic. Ahí pueden seguir un poco de mi trabajo documental. National Geographic. Sí. Bien, pues muchas gracias por haber venido, gracias por tu trabajo y por haber compartido tu historia. Y bueno, ojalá sigas disfrutando después de este acontecimiento tu profesión en Alemania y te deseamos mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Toda la gente que escuchó, muchas gracias. Que tengan un guten Tag y Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nice. Bien, bien, excelente. Welcome to the show. It's the Guten Tag